Buenas noches, que Dios les bendiga. ¿Todos venimos dispuestos a recibir la palabra? ¿O? Sí. Levanta la mano quien viene indispuesto en esta noche. ¿Nadie? Muy bien, vamos a dejar que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestras cabezas aquí, ahí donde están, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él en este momento, un propósito muy especial para cada uno de los que estamos aquí. Tú y yo no somos una casualidad de un domingo más, de un horario más, sino que en el corazón de nuestro Dios, a ti y a mí nos ha llamado, nos ha convocado a este lugar, a esta hora, a este día, porque Él va a hablar a ti en este tiempo, va a hablar a mi vida a través de su palabra. Y ahí donde estás, dile: Señor, yo vengo con un corazón dispuesto a recibir lo que tú tengas que decirme en esta noche. Señor, reconozco que la palabra es para mí. No es para el que está al lado de mí, es para mí, Señor, y yo la vengo a recibir con mansedumbre, reconociendo mi gran necesidad que tengo de ti, Señor. Señor, hoy vengo dispuesto a ofrecerte mi vida, a poner mi corazón en tus manos y a decirte, Señor, que hoy venimos siendo buenas tierras en tus manos para que deposites esa semilla poderosa que es tu palabra en nuestros corazones en esta noche. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu misericordia que tú derramas cada día a cada uno de nosotros. Esta iglesia te ama y te expresa su amor con un fuerte aplauso a ti, Padre Celestial. Dáselo muy fuerte a Él, porque todo se trata de Él. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y se ha venido a estar hablando sobre el Padre Nuestro. Y vamos a ver hoy, en este momento, Dios qué tiene para nosotros. En una porción de esta oración que Jesús les mostraba, este modelo de oración que Jesús les mostraba a sus discípulos, para que pudieran considerarlo en sus oraciones, en la forma de cómo tenían que orar. Vamos a dar lectura, por favor, del versículo 5 al versículo 11. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidan. Vosotros pues, ahí le dice Jesús, vosotros pues van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y podemos, lo que vamos a estudiar y vamos a hoy conocer es sobre este versículo, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Pero la pregunta es cómo Jesús empieza diciéndoles a los discípulos que cuando oren no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas. Dice, no sean, dice, cuando oren, entren a su aposento y cierren la puerta, porque en lo secreto ustedes van a encontrar la bendición, y cuando estén en lo secreto Dios los va a bendecir en lo público. No hagan pues repeticiones de la oración como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Y entonces, ante eso que le estaba diciendo Jesús, vamos por favor, ¿qué es lo que expresan los discípulos? Y vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,
Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, fíjense, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es que entonces aquí nos da como un seguimiento cuando este discípulo le dice a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Porque él estaba diciendo, fíjense, un discípulo, un judío, nos preguntamos, ¿qué no sabían orar los judíos? Claro que sí, sabían orar. Pero este le preguntaba, Señor, entonces enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque nos regresamos al capítulo 6 de Mateo, y es que Jesús le estaba diciendo, realmente ustedes no han aprendido a orar, porque ustedes cuando oran, están orando como, dice, como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, y etcétera, y todo lo que les empezó a decir, que entraran a su aposento, que no fueran como los gentiles, que no hicieran vanas repeticiones del Padre Nuestro. Y entonces dice, ustedes, a la petición de en Lucas capítulo 11, pues entonces, enséñanos a orar, Señor, porque entendemos que entonces no sabemos a orar. Y entonces Jesús les dijo, entonces, dicen, ustedes van a orar de esta manera. Y aquí tenemos que comprender que en cada porción de la oración del Padre Nuestro, del modelo, cuando tú y yo no conocíamos del Señor, ¿cuántas veces oramos el Padre Nuestro? Muchísimas veces, pero le agregábamos las Aves Marías. Y entonces nos pedían que pudiéramos repetir no sé cuántas veces el Padre Nuestro, pero una repetición, Padre Nuestro que es en el cielo, santificado, etc. Y el número de repetición de ese modelo de oración dependía de tus pecados. Y era una repetición solamente de ello. Y hoy el Señor nos quiere enseñar algo, que a ti y a mí, que tú y yo tenemos que ver, que este modelo tiene un sentido muy especial en cada frase que tú y yo expresamos al momento que estamos en esta oración. Y que podamos ser una iglesia entendida al momento de que estamos orando, porque esos momentos de oración que Dios deja deben de traer algo en nuestras vidas. No solamente es una repetición de este modelo de oración, sino que cada expresión que tú y yo hagamos al momento de estar orando, la vida de Dios debe de impregnarse en cada uno de nosotros, y en ese momento saber cuál es mi posición. Por ejemplo, cuando inicia y le dice, vosotros pues orarán así, Padre Nuestro. Y le estaba diciendo que ustedes como hijos de Dios tienen que dirigirse a Dios como un Padre. Ahora nosotros tenemos una cercanía con Dios muy directa por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos da el acceso y poder ver a ese Dios soberano, inalcanzable para mucha gente, pero para ti y para mí nos pone el título de hijos, y tú y yo tenemos que acercarnos como hijos ante un Padre. Y eso nos da una cercanía ante Dios. Pero en el momento que tú expresamos la frase Padre Nuestro, estoy diciendo que yo soy un hijo de Dios y que tengo una gran responsabilidad de honrar a mi Padre mientras esté aquí en la tierra. Y entonces me sigo a la siguiente frase, no es el tema, que santificado sea tu nombre. Señor, santificado sea tu nombre. Y la pregunta es, ¿cómo puedo santificar el nombre de un Dios que es santo, santo, santo? Lo santificamos. Si me detengo a entender esto, al momento que expreso santificado sea tu nombre, Dios me recuerda por medio del Espíritu Santo que estoy ante la presencia de un Dios santo, 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 y que me demanda santidad en su presencia. Ahí en ese tiempo de oración es reconocer que Él es mi Padre, yo soy su Hijo, lo tengo que honrar, y reconocer que Él es un Dios santo y que yo tengo que vivir una vida de santidad aquí en la tierra. Y entonces paso a la siguiente frase y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces me lleva a entender que yo tengo que vivir la vida aquí en la tierra bajo la voluntad de Dios y no mi voluntad. Pero que realmente en ese momento de estar orando, yo entienda que la voluntad de Dios debe de estar sobre mis deseos, sobre mis voluntades, sobre mis formas de querer vivir. La voluntad de Dios tiene que estar sobre mi vida. Y entonces, llegamos al versículo 11, dice, y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y es lo que tenemos, vamos a detenernos ahí. Y al momento que tú y yo le decimos, Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día, ¿qué pensamos inmediatamente? La provisión material. Señor, no me dejes que haya alimento en mi casa, que haya trabajo. Y sí,
Es parte de esa bendición, de poder decirle, Señor, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Pero tenemos que recordar que en ese momento tú y yo estamos ante la presencia de un Dios que todo lo sabe. ¿Cuántos saben eso? Que tenemos un Dios que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Pero Él desea, Él quiere que tú y yo le expresemos nuestra necesidad que tenemos. No porque no lo sepa, sino porque Él quiere ver cómo está nuestro corazón. Porque desafortunadamente muchas veces nosotros estamos buscando a Dios por lo que nos da. Y inmediatamente nos lleva a pedirle provisión, trabajo, etcétera, cosas materiales. Pero Dios ahí mide nuestro corazón. Y recuerda que Él conoce, antes de que tú y yo le expresemos una necesidad, Él ya la sabe de antemano. Él ya la sabe de antemano. Pero vean, fíjense cómo nos hace recordar una cita bíblica en el Antiguo Pacto. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Capítulo 8. Le damos lectura a 3 versículos, los primeros 3 versículos de Deuteronomio 8. Y dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que vivas y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener, ¿qué? Hambre. ¿Y cómo sustentó en esos tiempos a su pueblo? Con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y lo estaba diciendo: no, yo tus necesidades materiales ya las conozco, pero yo quiero que entiendas que no solo de pan, de esas necesidades físicas puedes vivir. Necesitamos algo más, que es un alimento más nutritivo, que es ¿qué? La palabra de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es: el mundo, la gente, la iglesia aún, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué se alimenta la gente allá afuera que no tiene a Cristo? Nosotros aún como cristianos, ¿de qué nos estamos alimentando? Ya no del maná. Ahora vamos a ir más adelante para poder comprender este alimento que Dios nos quiere dar. Pero ¿de qué te estás alimentando, iglesia? ¿De qué se alimenta el mundo? Tenemos que, a la luz de la palabra, ¿qué es lo que, de qué se está alimentando el mundo? Pero fíjense, vamos a Éxodo capítulo 16 para ver cómo el pueblo de Israel, después que fue liberado de Egipto, y que nos muestra la palabra que fue llevado por 40 años por el desierto. Vamos ahí, Éxodo capítulo 16. Y versículo 3. Éxodo 16, versículo 3. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vean que el pueblo de Israel había sido liberado, pero añoraban el alimento que tenían ahí en Egipto. Los manjares que comían, no le importaba. Fíjense, mientras ellos estaban en Egipto, fueron encadenados, fueron violentados, fueron torturados, fueron y fueron de un momento, levantaron un clamor a Dios y fueron liberados. Pero vean cómo estaban añorando, ya siendo libres del pueblo de Egipto, añoraban la comida de Egipto.
Y la iglesia muchas veces estamos como todavía añorando la comida de Egipto, lo que comíamos antes, cuando no teníamos a Jesús en nuestros corazones. Añoramos todavía el alimento que nos está ofreciendo el mundo. No importa, muchas veces decimos, es que quisiera mejor, antes yo era esto, era lo otro, y hacía esto, aunque todo eso que hacíamos estaba en contra de los principios de Dios. Pero este pueblo decía que añoraba cuando se sentaba ahí y había ollas de carne, comían hasta saciarse. Vamos a Éxodo, ahí mismo, pero 9 y 10. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y ahí estaba Dios diciéndoles: yo lo que quiero es que entiendan que quiero que me vean a mí como su primer necesidad, el alimento que deberían necesitar todos los días. Pero el pueblo de Israel no veía, realmente no tenía un anhelo de buscar la presencia de Dios, sino solamente quería comer. Muchas veces solamente queremos comer, solamente queremos la bendición, solamente queremos que Él nos atienda, etcétera, etcétera, pero no queremos ir a estar buscando su presencia. Porque en la presencia de Dios tú y yo tenemos que ser quebrantados, y Él nos va a mostrar que Él es el que debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, y que yo tengo que estar moviéndome, tener una vida cristiana muy diferente a la que yo tenía antes sin Cristo. Pero hoy la iglesia todavía, ¿te acuerdas cuando Él le dio de comer a 4,000 personas, luego a 5,000, y entonces al otro día lo seguían buscando, y entonces el Señor Jesús se dio cuenta que toda esta gente solamente estaba preocupada de saber dónde iba a estar, no porque lo querían escuchar a Él, ni seguir a Él, ni conocer más del Salvador, de Jesús, sino porque, a ver, Señor, ¿y ahora qué desayuno nos tienes? ¿Y ahora qué nos preparaste, Señor? Y así muchas veces estamos buscando la provisión, y deseamos la provisión, pero no deseamos al que es el proveedor de todas las cosas. Hoy el Señor quiere que tú y yo salgamos con hambre de Él, con hambre de Él. Que todos los días no solamente nos conformemos con un solo día, una sola hora de estarlo escuchando, sino que realmente aprendamos a tener necesidad en las buenas y las malas, de desear su presencia, de estar en su presencia. Porque la gente sin Cristo en estos tiempos, cuando ve que hay dificultades, que hay violencia, que hay mucha corrupción, muchos asesinatos, mucha perversión, etcétera, es cuando de repente quiere voltear a ver al cielo en la búsqueda de Dios. Pero ¿cuánta gente solamente de una manera religiosa busca a Dios para sacarle la bendición a Dios, y después de obtenerla, gracias Dios, pero yo me voy a mi Egipto? Yo me voy allá donde está lo bueno, allá donde puedo pecar y no hay nadie que me diga nada, allá donde yo puedo hacer mi propia voluntad y no hay nadie que me pueda decir: oye, tú estás mal. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Porque al final nuestra fe nos tiene que llevar a entender que Él está atento de cada uno de nosotros y conoce la necesidad de cada uno de nosotros, y que si Él nos ha prometido de que Él estará con nosotros en todo momento, lo tenemos que creer y vivir con eso. En los tiempos de los profetas, vamos por favor a Isaías. ¿En qué condición estaba el pueblo? Isaías capítulo 1. Del versículo 2 al 6. Isaías 1 del 2 al 6 dice: oíd cielos y escucha tu tierra,
Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué? Se rebelaron contra mí. Y vamos a ver que muchas veces dice, yo crié hijos, y tú y yo somos hijos de Dios. Dice, a muchos los engrandece, los usa de una manera poderosa, pero de repente caemos en una rebelión contra Dios. Y el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora. Y le estaba hablando al pueblo de Israel, no crean que le estaba hablando a otro pueblo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Nos volvemos atrás. Cuando un cristiano se vuelve atrás, se revela ante Dios y no depende de Dios y depende de lo que Él es y hace, entonces vean la condición en que se puede caer. Dice, se volvieron atrás, y el versículo 5 dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza, dice, está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Como un cuerpo, fíjense, como un cuerpo, en un aspecto natural, cómo está tendiente a enfermarse cuando no sabe alimentarse. Cuando nos pasamos comiendo cosas que no debemos de comer, o sea, comida chatarra, nos alimentamos de cosas que no nos nutren, que no nos traen fortaleza, entonces estamos pendientes a estar débiles tarde o temprano en nuestro cuerpo. Y entonces puede llegar una enfermedad, o podemos caer en una enfermedad, porque la comida chatarra nos debilita. Y entonces de repente perdemos fuerza física y caemos en enfermedades. De igual manera, en un aspecto espiritual, cuando nos estamos alimentando de cosas chatarras, de cosas que no edifican nuestra vida, estamos débiles, somos un cuerpo débil, una iglesia débil. Hombres, mujeres, jóvenes que estamos buscando a Dios, pero estamos débiles. Y entonces esa debilidad por no alimentarnos correctamente de lo que es correcto, es que cuando entonces viene algo a nuestra vida, estamos tan débiles espiritualmente que caemos y no soportamos. Y no soportamos. Inmediatamente vamos y le echamos la culpa al enemigo, a Satanás. Cuando muchas veces por nosotros mismos, porque no somos responsables. No tenemos pasión, no tenemos hambre de lo mejor. Y dice, y vean, en Isaías, vamos a Isaías 55, ahí, 55. Los 3 primeros versículos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen su oído y vengan y escuchen y vivirá vuestra alma. Dice, ¿por qué? Fíjense cómo Dios nos está ofreciendo algo. Dice, ¿por qué están comprando algo? ¿Por qué se alimentan de algo? ¿Por qué se entretienen en cosas que no edifican su vida? ¿Por qué pasan demasiado tiempo en estar atendiendo sus propios deseos? ¿Por qué pasan demasiado tiempo en cosas que no los va a fortalecer? Y dice, vengan a mí, compren, dicen, dice, vengan, gasten su dinero. ¿Por qué están gastando su dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no los sacia? ¿Por qué no aprenden, dice, a ocupar sus tiempos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos violentos,
¿Por qué no lo ocupan para llenarse de un buen alimento? Para que en medio de todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros, ustedes permanezcan firmes, estables, fuertes, en medio de tanta situación tremenda que estamos observando. Y no solamente de enfermedades, sino de violencia, de inseguridades. ¿Cómo vamos a enfrentar toda esa situación? ¿Cómo vamos a vivir todo ello? Si no estamos alimentándonos de la palabra, si no estamos alimentándonos correctamente, entonces somos frágiles. Y vamos a ser parte de todo lo que está sucediendo y vamos a ser una iglesia inerte que no vamos a hacer nada. Aun cuando nuestras familias estén en peligro, nosotros no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo una debilidad espiritual, porque no me estoy alimentando de lo que verdaderamente me nutre espiritualmente. Y ahí vienen las consecuencias de todo ello. Fíjense, vamos a Daniel capítulo 1. Versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vean la actitud de Daniel cuando le estaban ofreciendo unos manjares que eran dedicados al rey y a sus dioses, y él decidió no contaminarse de lo que le estaban ofreciendo, de lo que le estaba ofreciendo los manjares, el alimento de Babilonia. Ahí se lo estaban ofreciendo a Daniel. Pero hoy tú y yo, como Daniel, tenemos que tener una convicción de poder decirle al mundo que no aceptamos su alimento que nos da. Pero debe haber una verdadera convicción de poder decirle no a lo que tú me estás ofreciendo. Daniel dijo: no voy a comer de lo que ustedes comen. Tomó esa decisión, tuvo esa convicción de no alimentarse de lo que el mundo nos está ofreciendo cada día, a cada uno de nosotros todavía. ¿Por qué? Porque él sabía que el tomar de esos alimentos, si de por sí ya les iban a quitar el nombre, de por sí se los quitaron el nombre, les cambiaron el nombre, pero lo que nunca lograron quitarle a Daniel y a sus amigos fue su fe en Dios. Y el mundo lo que quiere, el alimento del mundo, lo que él quiere es quitar nuestra fe y dependencia de Dios. Por eso hoy la iglesia tiene que tomar la decisión de no aceptar lo que el mundo está ofreciendo, lo que el mundo está promoviendo. Tenemos que ser decididos y decir no a esto. Por ninguna circunstancia tú y yo tenemos que menguar en nuestra fe en el Señor Jesucristo, sino por el contrario, nuestra fe debe de estar fuerte en los tiempos violentos, en los tiempos difíciles. La iglesia debe ser un modelo, un ejemplo de todo ello hoy en estos tiempos. ¿Qué comida? Cuando hablaba la comida chatarra que se está comiendo, el mundo está comiendo mucha comida chatarra: el pecado, la desobediencia, la frialdad, la falta de amor, la inmoralidad sexual, la avaricia, mucha sangre derramada, mucha corrupción, mucha mentira. De todo eso el mundo se está llenando, se está acostumbrando a todo ello. Iglesia, tú y yo no nos tenemos que acostumbrar a eso. Porque si tú y yo estamos siendo partícipes de esos alimentos, es por ello que cuando nuestro entorno de familia, primeramente en tu vida y en mi vida, y el entorno de nuestra familia, te das cuenta, como dijo Isaías, todo de la cabeza a los pies está enfermo. Está enfermo. No hay fortaleza espiritual, no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios, no hay obediencia a Dios. Y lo estamos hablando como iglesia.
Y entonces cuando llegan las situaciones difíciles, estamos en un estado tan deprimente espiritualmente, estamos en un estado tan decaídos espiritualmente, que cómo queremos que las cosas puedan suceder bien para nosotros a nuestro alrededor. No se puede. No se puede porque no podemos nosotros, Dios no puede hacer una obra poderosa en donde no es invitado, donde no es considerado, donde no es respetado, donde no es glorificado, donde no es obedecido, donde Él no quiere, donde la familia no quiere a Jesús en su casa. No puede haber. Si no quieres a Jesús, no hay de dos. Siempre la palabra nos muestra que hay dos caminos. Hay un infierno, hay un cielo. Hay un Dios y hay un... Entonces, si no estás con Dios, pues quisiera darte una tercera opción, pero pues no la hay. Urgente, iglesia, urgente. El mundo necesita algo. El mundo necesita un verdadero alimento. Y la iglesia, muchos necesitamos de estar alimentándonos del verdadero alimento. ¿Quién es ese alimento? Jesucristo. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, y nunca es que tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El mundo necesita ese pan de vida, mis hermanos. El mundo necesita saber que hay un alimento que lo va a nutrir, que le va a dar fortaleza, que lo va a levantar. Es la mejor vitamina que la persona necesita. Es el mejor alimento que la gente necesita, llamado Jesús. Llamado Jesús. Pero ¿qué pasa, iglesia, si tú y yo realmente, todas las veces que hemos venido a este lugar para recibir la palabra, todas las veces que has ocupado para estar orando a Dios, para estar buscando a Dios, y de una manera tú y yo nos nutrimos de ese alimento llamado Jesús, el pan de vida? ¿Qué estamos haciendo con los que están a un lado de nosotros que se están muriendo de desnutrición espiritual? ¿Qué estamos haciendo? Son como esos niños de África que están todos huesitos porque no están alimentándose bien, no hay alimento en África. Y los ven y se están muriendo. Y sabes, la sociedad, el mundo, la gente sin Cristo se está muriendo. Yo te pregunto, si tú vieras en este momento a un niño en esa condición, a una persona en esa condición, ¿no irías a tu casa y le prepararías una cena? Pero esa persona necesita más de algo físico. Porque tú y yo le podemos dar una vez ese alimento, una cena, un desayuno. Pero ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Eso nomás le va a satisfacer, le va a ayudar físicamente. Pero la gente necesita algo más que tú y yo le podemos dar. El apóstol Pedro le dijo a ese inválido que estaba en el templo de la Hermosa, que estuvo mendigando siempre por muchos años, una moneda, un pan, una comida que le dieran. Y muchos no le daban, lo ignoraban, hasta que Pedro llegó y le dijo: mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y tú y yo tenemos a Cristo, el pan de vida. Amén. Y tenemos que darle ese pan de vida a la gente. Amén. Darle físicamente, sí, dale si puedes, pero también darle la palabra, darle una esperanza, que en Cristo Él es fiel y siempre lo va a sustentar. Amén. ¿Dónde está la iglesia? Pero cuando una iglesia está también débil, ¿cómo podemos levantar a otro débil? No tengo las fuerzas espirituales. Cuando digo no tengo las fuerzas espirituales, es que no soy sensible a la necesidad de la gente. Cuando digo que no tengo la fuerza espiritual como cristiano, es que no tengo el amor suficiente para poder levantar al caído, al que está desnutrido espiritualmente y que está muriendo. ¿Dónde está la iglesia?
¿Dónde está la iglesia? ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo? Cuando tuvimos la oportunidad de darle una palabra. Yo acabo de vengo ahorita de aquí del panteón guadalupano. Un familiar cercano de mis hijas, una prima de él, a su marido anoche lo asesinan. ¿Y sabes? Solamente por un hombre violento que estaba alcoholizado, y así solamente. ¿En qué está pasando, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque son hombres que no tienen temor de Dios y que ven a la gente como cualquier objeto y le puedo quitar la vida, le puedo destrozar la vida cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque hay un desnutrimiento espiritual, falta de temor a Dios, falta de amor a Dios, aunque ya la palabra ha dicho que el amor de muchos iba a enfriar. Y el amor de mucha gente se ha enfriado porque no hay temor de Dios, no hay un amor hacia Dios. Y entonces el hombre sin Dios puede violentar a la gente cuando le plazca. Pero ¿por qué entonces la iglesia solamente está viendo todas esas atrocidades y toda esa violencia? Cuando tú y yo hemos sido llamados a ser la luz donde hay tiniebla, donde no hay esperanza, ahí debe estar un cristiano dando esperanza. Pero a veces nos enrolamos también a todo lo que es violencia, al desánimo, al miedo, a la angustia. Y no puede ser, la iglesia no puede estar en esa condición, mis hermanos. Tú y yo no somos una casualidad de que Él se fijó en nosotros y nos sacó de la inmundicia del pecado. ¿Para qué? Para venir y ocupar un lugar cómodamente. No, iglesia, ese no es el cristianismo. El cristianismo es entender que Cristo se fijó en mí y me rescató para yo ser un canal de bendición y rescatar a otros como Él me rescató a mí. Pero hemos perdido esa sensibilidad muchas veces porque estoy desnutrido espiritualmente, porque no me estoy llenando de Dios. La iglesia no puede acostumbrarse a esta violencia, a todo lo que está sucediendo, mis hermanos. Dios no quiere eso. Dios quiere que su iglesia, estos tiempos ya estaban destinados en la palabra, ya estaba profetizado que iban a pasar tiempos violentos, rumores de guerra, pestes. Pues de los que perseveren hasta el final serán salvos. Y la iglesia hoy es el momento adecuado para que nos quitemos de nuestra comodidad. Hoy es el tiempo donde se debe despertar en nosotros de ir a alimentarnos del pan de vida, de saciarnos del pan de vida llamado Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupando? Jesús, vamos a ver cómo Él nos muestra quién es Él. Vamos a Juan capítulo 1. Versículo 1 y 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y de qué? Y de verdad. Y en Juan 14:6, Jesús declara, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es la palabra. Y tú y yo tenemos que alimentarnos de Jesús, nos tenemos que alimentar de la palabra para estar fuertes, para estar fuertes en los tiempos difíciles. Salmos capítulo 1. Tú y yo tenemos que llenarnos, de alimentarnos de la palabra. Salmos capítulo 1. Cuando la iglesia está buscando llenarse de la palabra, conocer más a Dios a través de la palabra, encontramos en el Salmos capítulo 1, versículo 2, bienaventurado el varón, dichoso, muy feliz, aquel que no anduvo en consejo de qué, ni anduvo en camino de qué, ni en silla de qué, sino que en la ley de Jehová está qué, en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley, ¿qué hace? De día y de noche, la medita. Medita la palabra día y noche. ¿Por qué nos manda el Señor a que tú y yo, nuestra delicia esté en deleitarnos en estar nosotros meditando día y noche la palabra? ¿Por qué nos está pidiendo eso? Porque cuando tú y yo nos estamos deleitando en la palabra, entonces nuestro corazón se llena de ese deleite que es la palabra de Dios, Él hablando en nuestras vidas. Y fíjate entonces qué hace en cada uno de nosotros. Vamos a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel. ¿Y qué contestó el profeta? Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y el profeta dijo: y lo comí, y fue en mi boca que dulce como la miel. Miren, cuando tú y yo estamos nosotros sumergidos en deleitarnos, en meditando la palabra, y la palabra nos sabe como es un deleite, como dice, como dulce como miel. Cuando Dios ve eso, cuando Dios ve a una mujer, a un hombre que se está saciando de la palabra, que se está llenando de la palabra, que se está fortaleciendo en la palabra y que está fuerte en la palabra, entonces le da la siguiente indicación. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con tus palabras, no, ¿verdad? Con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y así ellos enviará, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí que yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no los temas, no tengan miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Que cuando el Señor está viendo a una iglesia llenándose de la palabra, lo está diciendo porque Él sabe que alrededor vamos a encontrar gente rebelde ante Dios, que es dura de corazón ante Dios. Pero tu testimonio, tus palabras y mis palabras ante una sociedad rebelde ante Dios, ante una sociedad fría ante Dios, que lo lleva a violentar a los demás, necesita algo muy poderoso, y no son tus palabras ni mis palabras. Dice Jeremías: ¿qué no es mi palabra como un martillo que quebranta y rompe el corazón más duro? Entonces, ¿qué es lo que necesita este mundo tan violentado? El poder de la palabra. ¿Y quién la va a transmitir? ¿Quién la va a hablar? Tú y yo. Cuando nos estamos llenando nuestro vientre, nuestra vida, de la palabra de Dios. Dios quiere hoy levantar en este tiempo a sus hijos, a ti y a mí, para que salgamos y hablemos la palabra. La palabra es la que va a traer vida a las personas. La palabra es la que va a recibir la gente y va a considerar que ha estado mal ante Dios. La palabra que tú y yo expresemos a la gente los tiene que llevar a un arrepentimiento. Cuando el Señor dijo: yo soy
Estaba diciendo que Él era el proveedor, era Jehová, diré, el yo soy. Nos está hablando de la deidad de Jesucristo, que Él es Dios. Y que de igual manera como Dios dice, Él es el proveedor. Y dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Él es el proveedor en todas las cosas, el proveedor de gracia. La gracia salvadora que necesita el mundo. Necesita ver al Señor, que no por obras, sino por la gracia de Dios puede encontrar la salvación. Él provee al ser humano el perdón de sus pecados. Él provee a la gente de vida nueva, de alimento físico, sí, de alimento espiritual. Provee gozo donde hay tristeza. La gente necesita el gozo de Dios. Y sabes, la iglesia, tú y yo quizá muchas veces hemos estado en problemas igual que los que no tienen a Cristo, o peores. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Pero sabes que cuando nos alimentamos de la palabra y estamos en la presencia de Dios buscándolo y dependiendo de Él, entendemos el gozo de Dios. Que aunque estemos en situaciones difíciles, tú y yo no perdemos el gozo. Tú y yo no perdemos el gozo. La gente está triste ahí en este momento. Gente que a lo mejor no conoce de Dios. Está triste, está dolida. Yo solamente les fui a presentar a un Dios que puede consolarlos y que puede darles la verdadera paz. Y ese Dios es el Dios que tú y yo creemos, al Dios que amamos. Un Dios de paz. Cuando hay violencia, cuando hay desánimo, cuando no tenemos paz, esa paz que el mundo no nos puede dar, vamos a nuestro Dios que está cerca de nosotros y nos encontramos con su paz. Nos encontramos en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras angustias, de nuestras desesperaciones, encontramos el gozo de Dios. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestro gozo. ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor. Tú y yo tenemos que estar buscando nuestra comunión con Cristo. Mira, Él en todo momento, lo dice en Apocalipsis capítulo 3, que en todo momento, iglesia, a sus hijos, Él está tocando la puerta de tu corazón y mi corazón. ¿Sabes por qué Él quiere entrar y sentarse a la mesa con nosotros para cenar? ¿Cuántos le hemos abierto la puerta? ¿Cuántas veces más bien le hemos cerrado la puerta a Jesús? Pero todos los días sus hijos, a ti y a mí, nuestro Señor Jesucristo tiene un deseo de estar cenando contigo y conmigo. Pero las múltiples ocupaciones del cristiano le cierran la puerta a Jesús. Cuando entró a la casa de Marta, estas mujeres se apresuraron para que entrara a su casa. Le habían preparado una cena a Jesús. Y ahí estaba Marta preparando la cena y otras cosas. Pero María dice, antes de esta cena, de esa cena física, yo voy a tomar lo mejor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Cristo Jesús. Y María lo entendía. Dice, antes de cenar esta deliciosa cena que tenemos, primero déjenme deleitarme en lo que Cristo tiene para mi vida en esta noche. Y Marta tomó la mejor parte y dijo, Jesús, esta nadie te la va a quitar. ¿Sabes, mi hermano? Que tú y yo cuando consideramos de alimentarnos con el pan de vida y abrir nuestra puerta de nuestro corazón todos los días a Jesús, lo que Él nos da, ese alimento que nos provee, nadie nos lo va a poder quitar. Ninguna circunstancia. ¿Quién nos quitará? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación ni angustia, nada nos va a separar del amor de Dios. Porque tú y yo tomamos la mejor parte, lo que nos nutre, lo que nos da fortaleza. Y la mejor parte es esto que estás haciendo tú ahora. Has tomado la mejor parte para llenar tu vida de la palabra de Dios y estar fuerte en los tiempos difíciles. Tú estés fuerte. Y mira, cuando llegamos a esta historia de Lucas capítulo 15, si me acompañas,
Muchos conocen la historia de la parábola del hijo pródigo. Y cuando este joven decidió apartarse del padre, y ve cuando el cristiano decide apartarse de Dios, no considerar a Dios, llegó un momento en la vida de este joven, en Lucas capítulo 15, versículo 14, y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vean cómo él se estaba saciando del mundo y todo lo que había, la herencia que había recibido la había malgastado en parrandas, mujeres, etcétera. Y llegó un momento que se encontró que ya había malgastado todo y había una gran hambre. Y el versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a cerdos. Y deseaba, dice, él lo que deseaba en ese momento, llenar su vientre de algarrobas. ¿De qué tenía hambre este joven? De comida para los cerdos. Muchas veces, ¿de qué nos estamos saciando, Vicente? ¿De qué estamos comiendo tú y yo? Cuando nos apartamos de Dios, llega un momento que tú y yo estamos buscando lo peor. Pero ojalá hoy el Espíritu Santo a ti nos redarguya y seamos como este joven cuando en el versículo 7 dijo: y volviendo en sí, ojalá volvamos muchos en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué separarnos del único que nos da el verdadero pan, el verdadero alimento? ¿Por qué no entendemos y decimos: ¿qué estoy haciendo considerando las cosas que el mundo me está dando? ¿Qué he estado haciendo que me he saciado de otras cosas, menos de la palabra de Dios, menos de Cristo? Tenemos que volver en sí, iglesia, y entender que en la casa de nuestro Padre, que en la presencia de Dios, tenemos el verdadero alimento. Tenemos que despertar en estos tiempos, mis hermanos, de ir y buscar al Padre, que Él tiene el verdadero alimento. Quiero terminar con esto, si nos pueden ayudar los de la alabanza. Vamos a Amós capítulo 8, si lo pueden poner en la pantalla. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. ¿Ya no ven en la pantalla? Sí. Amós dice: he aquí, escucha, iglesia, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, no hambre de pan físico, ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar? No la hallarán. Aprovecha y aprovechemos que tú y yo tenemos la oportunidad de poder encontrar en Dios el alimento que necesitamos, el alimento que nos fortalece en los tiempos difíciles. Me lleva a entender que la palabra nos dice, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y si algo necesitamos en este tiempo, mis hermanos, es fe. Y las circunstancias de la vida, las circunstancias que hay alrededor en estos tiempos en México y en todo el mundo, repito, no solamente de epidemias o pandemias, de virus, etcétera, sino también hay un virus más terrible que se llama Satanás, que quiere estar destruyendo la vida de los hombres. Y cada día está poniendo más en el mundo una mesa de manjares deliciosas,
donde el mundo, donde la gente está corriendo en pos de ellas, de diversas religiones, de poder, de fama, de dinero, y todo ello lo da el enemigo, como le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan y cómela. Ven y te voy a mostrar todos los reinos del mundo son tuyos. ¿Y sabes que a la iglesia la está tentando de esa manera? ¿Para qué tanto Dios? ¿Para qué tanto te congregas? Mucha hipocresía. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué no te das cuenta de lo que has logrado tú? Ve tu casa tan maravillosa, tan hermosa que tienes. Ve, tienes una profesión, tienes mucho trabajo. Y allí está Satanás platicando con los hijos de Dios, como lo estaba platicando con Eva. Y nosotros, no es cierto. Con que Dios te dijo, no le creas. Y no se lo decimos a Dios. Muchas veces, no le creas al hermano que está predicando ahí. Quizás es igual o peor que tú. Y ahí está trabajando en la mente del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque lo que el enemigo siempre ha buscado y buscará en ti y en mí, robarnos nuestra fe. ¿Y sabes cómo él va a estar aplaudiendo y riéndose? Cuando un cristiano se acerque a un hombre sin fe, sin esperanza, con miedos, con angustias por lo que está sucediendo, y a un lado de él, un cristiano también. Te acompaño en tu dolor porque yo también, mira, tengo miedo. Mira, yo también tengo dudas. Mira, yo también esto. Mira, yo también lo otro. Un cristiano que le entregó su vida a Cristo, un cristiano que recibió el Evangelio y que pudo entender en su vida el poder del Evangelio y que pudo entender que más allá de lo natural que tú y yo estamos viendo y palpando, Él nos lleva a decir: no se muevan por lo que ven. Ustedes ya no vivan por lo que ven y tocan, vivan por fe. Porque en nuestra fe y en lo que Dios nos da, de las promesas que tenemos, entendemos que tenemos una herencia más allá de lo que tú y yo estamos percibiendo aquí en la tierra. En nuestra fe y las promesas que tú y yo tenemos, nos lleva el Señor en la palabra a declarar que en medio de la violencia, en medio de todo ello, dice: los que habitan bajo la autoridad y el gobierno y en obediencia a Dios, vendrán cosas terribles alrededor. Iglesia, todos lo verán, todos verán todo lo que está pasando, por la promesa de Dios para aquellos que están bajo la autoridad, bajo el gobierno, en obediencia a Dios, dice: no llegará. Y eso es lo que nos da esperanza a ti y a mí. No es de que tú mandes a tus hijos y les des una Biblia y les digas: váyanse, llévenla a la mano para que los proteja Dios. No es para que en tu carro abras el Salmo 91 y lo pongas ahí para que no pase nada. No, la palabra es viva y la palabra hace un efecto y se vuelve una realidad cuando la creemos y la vivimos. Pero aquí está la promesa de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir bajo el abrigo, bajo la autoridad del Señor, bajo las alas de Jehová? Y entonces vendrán muchos males, toda la violencia que estamos encontrando, pero la promesa es que nuestro Padre nos dice en esta noche: a ninguno le llegará. Cierra ahí tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a alimentarnos cada día de lo mejor. Y lo mejor eres